Hola, queridas y queridos estudiantes de primero medio del Liceo Nopirén. Les envío un saludo, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias también. Estamos aquí en esta cápsula para que trabajemos en la guía número 3. Esta es la tercera actividad del segundo semestre y última del año. Recuerden que con esta nota cerramos promedios, se finaliza un ciclo muy importante, un año muy especial y ustedes también estarían pasando a otra etapa, estarían pasando a segundo medio, así que espero que esto resulte muy bien y recuerden que pueden escribirme a mi WhatsApp, a mi correo, pueden acceder si tienen dudas específicas en la guía. Pero la idea de esta cápsula es que trabajemos y veamos cómo se resuelve y, de qué forma trabajar en esta guía. Esta tercera guía se titula Estado-Nación y es un concepto, básicamente vamos a trabajar en esta guía los conceptos que tienen relación con esta idea de nación, ¿ya? Recuerden que venimos del trabajo del fanzine, donde desde la Revolución Francesa en adelante se produce un cambio sustancial en la historia de la humanidad, se produce un cambio tan grande que comienzan a aparecer nuevas categorías de análisis y nuevos conceptos para poder definir un poco las nuevas realidades que se están viviendo. Y uno de esos conceptos es nación. Entonces, el concepto, dijimos que desde la Revolución Francesa, ¿cierto? ¿Qué significa nación? Es un conjunto de ciudadanos y ciudadanas ligados y ligadas entre sí. Tienen una relación, es un grupo de personas o ciudadanos que habitan un territorio y que tienen algo en común, ¿ya? Están ligados, en fin. Y básicamente está ligado por este contrato social, ya que tienen derechos y tienen deberes dentro de esta nación. Recuerden que hablamos sobre lo que era el contrato social, tener derechos, es decir, yo al vivir en una sociedad tengo derechos, pero también tengo deberes para poder vivir en sociedad. Cada uno no puede hacer lo que quiere, sino que hay que trabajar, obviamente hay que estudiar, hay que pasarle curso, hay que ir al colegio, hay personas que tienen que trabajar, hay otros que generan trabajo, hay personas que administran políticamente el territorio, en fin. Y luego este concepto se amplía en las dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. Entonces una nación ya no se define solamente por ciudadanos que tienen algo en común, sino que ese algo en común es más importante. Viene desde una historia, desde un desarrollo histórico anterior, tienen una misma lengua, vienen de un mismo origen étnico, tienen una cultura particular, una religión tal vez, en fin. De acuerdo a este concepto de nación, surgen dos movimientos. Ya recuerden que estamos hablando del siglo XIX. Surgen dos movimientos, uno que apela a la división, es decir, movimientos nacionalistas que pretenden separarse de una unidad política y formar un propio Estado. Esto es lo que ustedes tienen que relacionar, la idea de Estado y nación. Estado es la administración política de un territorio, ¿ya? El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los gobernadores, las alcaldías, todo lo que administra políticamente un territorio. Los que administran los recursos, en fin. Pero una nación tiene que ver con lo que dijimos recién, con el grupo humano. Entonces, antes de que surgiera o se clarificara más este concepto, por ejemplo, un territorio lo administraba políticamente un emperador, un monarca, un presidente, pero dentro de ese territorio tal vez existían grupos de personas que se sentían diferentes al otro grupo y se dicen ser de una nación distinta. Entonces, con este surgimiento o esta nueva conceptualización de nación, hay movimientos donde quieren dividirse. Y un ejemplo de ello es Grecia, que se divide del Imperio Otomano y se forma como un estado aparte. Entonces, no siempre está
Estado y nación coinciden. No siempre un Estado, por ejemplo, el Estado de Francia, por ejemplo, la población que habita es una sola nación, pueden ser varias naciones. Y por otro lado están los movimientos de unificación. Y estos tipos de movimientos nacionalistas buscan integrar, unir en un solo Estado-nación diversos territorios que eran independientes o que estaban bajo el dominio de otro Estado. Los ejemplos más claros fueron Alemania e Italia. En Italia, que estaba dividido por regiones y existen distintos grupos de población, finalmente se une en un solo Estado y se forma el Estado italiano. Ya, pero surge un problema con este concepto, que de acuerdo a su interpretación también se dan otras situaciones, y en este caso donde los movimientos nacionalistas del siglo XIX comienzan a surgir versiones más radicales que utilizaron el concepto de nación como justificación para expandir sus territorios e inclusive asesinar a aquellos que resistan a su dominación o que ellos consideran que no son parte de este grupo que ellos quieren reafirmar y potenciar. Y uno de los ejemplos más importantes y más tristes de la historia es el Partido Nacional Socialista de Alemania, que es el partido nazi, que busca prevalecer frente a otros grupos humanos y, por ejemplo, hacen esta distinción entre el alemán ario y otros como, por ejemplo, los judíos. Y hacer esta diferencia y, por ende, no solo hacer la diferencia, sino que eliminar al que no es de mi propio grupo, que yo considero que debería ser el que domine. Y, por otro lado, están los movimientos de autonomía, ¿ya? Estos movimientos de autonomía en la actualidad, hoy, debido a la globalización, la conectividad, las redes sociales, la información, recuerden que estamos en la era de la información, en toda la historia de la humanidad yo creo que nunca las personas habían tenido acceso tan fácil a la información y saben tantas cosas de distintos ámbitos como en el momento actual que estamos viviendo. Entonces, debido a esta globalización y debido a todo este proceso, se observan o se visualizan mejor estos grupos, pero no significa que estos grupos sean estas demandas de autonomía sean de ahora solamente, sino que se arrastran de tiempos pretéritos, ¿ya? Como es, por ejemplo, la comunidad de Cataluña en España, donde este grupo que tiene un idioma independiente, tiene una cultura distinta a la española, busca ser independiente del Estado español y formar un Estado independiente. Hace un par de años atrás se realizó el referendo, este año creo que fue, un referéndum donde se consultó a la población de Cataluña si estaba de acuerdo con la independencia y un porcentaje muy muy alto dijo que sí. Pero este referéndum no era vinculatorio, es decir, la decisión que tomaran no significaba que eso iba a suceder. Y por otro lado tenemos el ejemplo del pueblo mapuche, que también ciertos grupos dentro del pueblo mapuche buscan este grado de autonomía por decirse que son una nación distinta a la chilena. Y ese va a ser el ejemplo con el que vamos a trabajar en esta guía. Lo importante es que ustedes entiendan lo global del concepto Estado, de lo que quiero transmitirles sobre el Estado-Nación, y que lo llevemos y lo enfoquemos en el ejemplo del pueblo mapuche. Entonces, para este trabajo es muy muy importante que ustedes tengan conocimiento sobre los conceptos de territorio y región, ya donde son categorías básicas para tener en cuenta en que cada nación, para tener su proyecto de idea como nación, de cierta manera es importante que entendamos la palabra territorio y la palabra región, porque una nación, si bien
puede tener estas características culturales, lingüísticas, pero también es importante que se desarrolle en un territorio. Por ejemplo, territorio. Se refiere a una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Es muy importante. Una porción de tierra, por ejemplo, una hectárea de tierras con unos par de árboles, con un río, es una porción de tierra. Pero un territorio se transforma en territorio o se le da esta connotación cuando ya hay interacciones humanas dentro de ese territorio, donde hay personas que lo trabajan, donde tal vez el dueño de ese espacio es otra persona y contrata trabajadores y esas personas lo trabajan o lo arrienda o se extraen recursos de ese territorio. Como lo observan aquí en esta imagen, si se dan cuenta, esas manos con trajes serían como los dueños del terreno y las personas que están aquí abajo son las personas que lo trabajan, pero a ellos al ser dueños tienen el poder de cierta manera de quitarlo. Las personas de abajo, los campesinos, solo tienen su poder de trabajo, su fuerza de trabajo. Y esta relación que se da aquí no siempre obviamente es positiva, muchas veces es negativa, pero eso es lo que define un territorio, la importancia que nosotros le damos. Por ejemplo, en esta otra imagen, se nota que tiene un contexto de ciudad, ¿cierto? Con distintas tecnologías, hay recursos naturales. No se nota que sea algo relacionado con lo rural, sino que tiene más bien relación con lo urbano, que es también una idea. Lo urbano es una idea que yo tengo sobre el territorio, sobre lo que yo quiero hacer de ese territorio. Yo ese territorio lo quiero transformar en algo urbano o algo rural. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que suceda de esa forma? Eso es importante que se lo cuestione. Y región son subdivisiones del espacio geográfico planetario, del espacio nacional o inclusive espacio local. A nivel planetario inclusive podemos definir las regiones, los continentes pueden ser regiones, o de acuerdo a la geografía física, una región desértica, una región boscosa, una región marítima. Podemos dividir el territorio en distintas regiones o inclusive en nuestro caso el territorio chileno lo podemos dividir en regiones político-administrativas, ¿cierto? Entonces está la primera región, la segunda región y así finalmente los territorios se pueden dividir en regiones. Entonces ahí tienen que ver la diferencia región solo en la división del espacio geográfico y territorio tiene más relación con la interacción humana que hay dentro de ese lugar. Entonces el ejemplo que vamos a utilizar esta vez va a ser la ocupación de la Araucanía. La Araucanía definida con ese nombre por la invasión europea, que surge a partir de la década de 1870, cuando el ejército chileno toma la decisión de ir a conquistar este territorio. Recuerden que antes de que Chile se transformara en un estado, se consolidara como un estado independiente, el Imperio Español llegó a un acuerdo con el pueblo mapuche y definió una frontera, que fue el Biobío hacia el sur sería del pueblo mapuche y el Biobío hacia el norte sería del Imperio Español. Después de 1818, cuando Chile se transforma en un estado independiente, surgen estas ideas de expansionistas, porque ya Chile estaba conformado como un estado, entonces este estado necesita un territorio más amplio. ¿Para qué? Para explotar los recursos, para obtener mano de obra y así. Entonces, estos mapas que yo les coloqué en su guía son dos, que básicamente tienen relación con esto de la ocupación de la Araucanía. El primero, ¿qué es el Wallmapu? El concepto Wallmapu significa todo el territorio ancestral mapuche, todo, Wall y Mapu es tierra, todo el territorio. Recuerden que el territorio ancestral mapuche llegaba de Océano Pacífico a Océano Atlántico, o sea, lo que es el día de hoy tiene parte de Argentina y parte de Chile, inclusive llegaba hasta la cuarta región de Chile, el pueblo mapuche, y hasta el sur, hasta Chiloé. Este es el territorio ancestral antes de la llegada de la invasión europea.
En este mapa podemos observar el proceso de pérdida del territorio mapuche. Aquí estamos hablando solamente de lo que corresponde a lo que hoy en día es Chile, porque en ese momento no era Chile, no existía Chile. Entonces en el año 1540 lo que está en blanco era lo que es el territorio, o el Gualmapu podría decirse, el territorio mapuche. Posterior a la llegada de los españoles al sur del río Biobío, esto es lo que se considera como territorio mapuche. Y luego, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con la invasión del ejército chileno, se produce este fenómeno donde los territorios se empiezan a dividir y se empiezan a generar estas reducciones, donde el pueblo mapuche es llevado a vivir en ciertas reducciones, que no están necesariamente unidas entre sí. Hasta la actualidad, que este sería, estos puntitos en blanco, sería el territorio que podría considerarse o donde habitan los mapuches. Podemos decir que en la actualidad el pueblo mapuche posee el 5% del territorio ancestral que tenían. O sea, el 95% de ese territorio fue arrebatado, ya sea por el Imperio Español o por el Estado chileno. Entonces vamos a hablar sobre la guía número 3. Es muy importante que lean la página 95 y 96 del texto del estudiante. Tienen que complementar la información con lo que van a leer en esta guía, con lo que yo les comenté sobre los mapas, y recuerden siempre revisar la rúbrica de evaluación antes de contestar, para que sepan ustedes qué es lo que se espera que contesten y en qué tienen que enfocarse básicamente. Si hay alguna palabra que no conocen o que no entienden, búsquenla en el diccionario. Es importante, de esa forma ustedes van adquiriendo más lenguaje también. La pregunta que tienen que responder, según lo que leíste y según los mapas que observaste desde el punto de vista del pueblo mapuche, es decir, ustedes se tienen que colocar desde el punto de vista del pueblo mapuche, ¿qué le sucedió al pueblo y nación mapuche con su territorio debido a la expansión del Estado chileno? ¿Qué sucedió con ese territorio? Y si logró, esta es otra pregunta, y si logró el Estado integrar al pueblo mapuche en la idea de nación. Por eso era muy importante que ustedes conocieran el concepto de nación. ¿Ustedes creen que el Estado chileno logró integrar al pueblo mapuche en esta idea de una nación? O sea, ¿el pueblo mapuche es parte de la nación chilena? Básicamente es eso. Y según lo que has observado o observas en la actualidad, redacta una respuesta con estas dos preguntas, mínimo de una plana. Debes explicar los conceptos para luego exponer tus ideas bien fundamentadas. La respuesta tiene que ser una sola, tiene que estar redactada en una plana, ¿ya? Como recomendación, les propongo que vean este documental que se llama El Despojo, donde habla sobre la idea de una nación distinta y lo que sucede sobre todo con el territorio mapuche y las consecuencias que este tiene. Ya, aquí está la guía, si se dan cuenta hay información, están los mapas, están las definiciones para que ustedes las tengan y se apropien de las definiciones. Está el link para ver el documental y aquí está las preguntas que tienen que ser redactadas. Es decir, no me tienen que responder respuesta pregunta 1, respuesta pregunta 2, respuesta pregunta 3. No, es una respuesta redactada. Ustedes, para un mayor orden de ustedes, respondan las preguntas por separado, pero después me redactan una sola completa. Ya es un desafío poder resumir la información, poder juntarla en un solo relato. Y aquí está la rúbrica de evaluación. Recuerden que para obtener el puntaje máximo tienen que obtener estas condiciones. La opinión presenta una afirmación clara y bien fundamentada. Es súper importante la fundamentación. Siempre aquí les propongo 2 o más argumentos que validen su postura. Si presentan un solo argumento ya tienen menos puntaje. Y básicamente es comprender lo que estamos hablando sobre el concepto de nación y sobre la problemática que tiene el concepto de nación para que ustedes puedan trabajar en esta guía.
Así que espero que les haya servido este video. Si tienen dudas, recuerden, pueden consultar. Y recuerden que tienen hasta el 4 de diciembre para entregar. Si es factible, pueden entregar la guía por WhatsApp o por correo. ¿Ya? Pueden sacarle una foto y me la envían por WhatsApp. Siempre es más, por lo menos para mi asignatura, es recomendable que me lo envíen por WhatsApp. Así que espero que estén muy bien, espero que puedan desarrollar bien su guía. Nos estamos viendo tal vez en otra oportunidad y ánimo que esto ya es el último esfuerzo del año, así que a trabajar.